Bienvenido, amigos. Bienvenidos, hoy vamos a intentar algo nuevo. Vamos a hacer un video de viajes en español. Yo y Samuel ya llevamos 5 años haciendo videos de viajes, pero en inglés. Y desde que viajamos en Sudamérica, nuestros suscriptores nos están pidiendo videos en español, así que lo vamos a intentar. Samuel, ¿tú hablas español? Muy poquito. Muy poquito. ¿Y vas a participar? Sí. Así que esto va a ser interesante, por lo menos va a ser un poco de comedia. Vamos. Y casi me olvido. ¿Dónde estamos? Cardiff, Gales. En Gales. Nuestra primera parada fue el castillo de Cardiff, que queda en el centro de la ciudad. La entrada fue $12.50 en libras esterlinas y había bastante para visitar dentro del castillo. Nosotros empezamos nuestra visita en el Palacio Gótico, que parece salido de un cuento de hadas. Esta es la parte más nueva del castillo, ya que fue renovada a principios del siglo XIX. Llegamos a ver la sala de banquetes, la biblioteca y algunas habitaciones, pero el lugar que realmente nos llamó la atención fue una habitación diseñada en el estilo árabe, que es muy diferente del resto del palacio. De ahí continuamos al castillo normando, que data desde el siglo XI. Esta estructura se encuentra situada sobre una pequeña colina y está rodeada por un foso. La parte superior del castillo tiene lindas vistas de toda la ciudad. Y por último visitamos las murallas romanas del castillo de Cardiff, y aunque estas también han sido renovadas, la base data desde el primer siglo. Viendo que Cardiff es apodada la ciudad de las arcadas, teníamos que visitar por lo menos una de esas estructuras. Las arcadas vendrían a ser como pequeños centros comerciales cubiertos en techo de vidrio, y la mayoría de estas estructuras fueron construidas durante la época victoriana. Dentro de Castle Arcade, que queda justo enfrente del castillo, encontramos un lugar que se llama Barker's Tea Rooms. Este lugar es un salón de té donde sirven un lindo desayuno. Yo me pedí una tostada con palta y huevo y Samuel se pidió un bagel con salmón y queso crema. Otro lugar que sugerimos visitar dentro de Castle Arcade es una tienda llamada Fabulous Welsh Cakes. Tienen unos deliciosos pasteles galeses y los sabores cambian todos los días. Compramos 3 distintos sabores para llevar al departamento y los disfrutamos con una taza de té. Cada vez que tengo que hablar en español me da risa. Ok, es un sábado aquí en Cardiff y estamos en el barrio de Pontcanna y hay un pequeño mercado donde podemos ir a probar un poco de comida. Así que sí, vamos a ir a almorzar. Todavía no hemos comido y no tengo hambre, ya es el mediodía. A ver, Samuel, ¿qué pasa? Vamos al mercado. Entonces yo me pedí un té y es de mandarina y jengibre y Samuel todavía está esperando su comida. ¿Qué pediste? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Tostada. Tostada. Y esto tiene mantequilla, mostaza, queso y algo que se llama leek en inglés, pero no sé cómo se dice en español. Así que no sé el nombre, pero lo vamos a probar de todas maneras. Samuel ya encontró torta. Bueno, esta es la torta favorita de Samuel. Zanahoria y queso crema. Mira eso. Con muy rico. nueces encima. Muy rico está diciendo. Pero yo la voy a probar primero. A ver. A ver. Primer bocadito. Dulce. Dulce, dice Muy dulce. rico, muy rico. Ahora que ya terminamos de almorzar y comer nuestra torta, vamos a visitar unas ruinas que quedan aquí cerquitas. Vamos. ¡Vamos! Ahora estamos caminando por Llandaff Fields o los campos de Llandaff. Y es un fin de semana, así que hay mucha gente por aquí paseando sus perros y jugando. Y ya nos estamos acercando a las ruinas del viejo obispo de Llandaff.
A ver, Samuel, ahí están jugando cricket. ¿Te gusta cricket? No me gusta. No, para nada. A ver, ¿qué deporte te gusta? Aquí. Hockey. Es canadiense, le gusta hockey. Ahora hemos llegado a la antigua residencia de los obispos de Llandaff. Y las ruinas son pequeñas, pero es bastante impresionante encontrar un lugar así en un barrio residencial. Así que aquí estamos, paseando. Otro lindo lugar para pasear es a lo largo del río Taff. Hay muchos parques, jardines con flores y hasta un antiguo círculo ceremonial hecho de piedras. Bueno, hoy para nuestro almuerzo estamos en un pub que se llama Inbogendu. Creo que así es como se pronuncia el nombre, porque la verdad que este idioma es un poco complicado. Y vamos a estar probando comida galesa. Yo nunca he comido comida galesa antes, así que esto va a ser interesante. Para nuestro plato de entrada pedimos rarebit, que en inglés suena como rabbit o conejo, pero en realidad es un pedazo de pan tostado con salsa de queso y queso derretido encima. Y el segundo plato de entrada fue cawl, que es un guiso de diferentes carnes y verduras. Luego, para nuestro plato principal pedimos Welsh faggots, que son albóndigas servidas con puré de papas, arvejas y una salsa de cebolla. Fue solo después de comer el plato que nos enteramos que es preparado con corazón e hígado, pero claramente lo disfrutamos ya que nuestros platos quedaron vacíos. Ok, el postre acaba de llegar y ya nos estamos llenando bastante, pero pedimos un pastel de ruibarbo. Yo pensé que esto se llamaba rhubarbo en español, pero me acabo de fijar en mi teléfono y dice ruibarbo. Así que vamos a probar. Y esto es como una crema de natilla, creo que se dice. Se ve bastante rico. Es una linda combinación porque el ruibarbo es un poco ácido, tiene una acidez, pero esta salsa es bien dulce y cremosa, así que le hace buen balance. Al día siguiente dimos una vuelta por la bahía de Cardiff. Aquí también hay varios lugares para visitar, como Wales Millennium Center, el edificio Pierhead, todos los bares y restaurantes a lo largo de Mermaid Key, la iglesia noruega, The Doctor Who Experience y mucho más. Entonces Samuel quería visitar el estadio de rugby. A mí la verdad que no me interesa mucho, pero esta semana no tenían partidos, así que fuimos a la tienda de la Liga de Rugby de Gales. ¿Y qué te compraste? Un gorrito. Otra cosa que hacer en Cardiff es visitar el mercado central, que se encuentra en un edificio victoriano. Aquí uno puede encontrar verduleros, panaderos, reposteros e incluso vendedores de artículos coleccionables. Y eso concluye nuestro pequeño viaje a Cardiff, Gales. Esperamos que hayan disfrutado nuestro primer video de viajes en español y que les hayamos dado algunas ideas de cosas que hacer en esta ciudad. Si tienen sugerencias de cosas interesantes que hacer en Cardiff que no mostramos, compartan sus ideas en los comentarios. Y también si tienen sugerencias de lugares que quieren ver en nuestros próximos videos, díganos. Hasta la próxima.